Hablamos de filosofía de la educación con María García Milburu en el marco del 50 aniversario de la Sociedad Británica de Filosofía de la Educación. María García Milburu es profesora titular de Filosofía de la Educación en la Facultad de Educación de la UNED. Es miembro de varias asociaciones profesionales internacionales como la Sociedad Española de Pedagogía y la Sociedad de Filosofía de la Educación de Gran Bretaña. Y precisamente, pues María acaba de regresar de la reunión anual de esta sociedad. Y María, desde su perspectiva, porque es miembro de otras muchas asociaciones que no hemos mencionado aquí y además tiene muchas publicaciones y una muy reciente además del año pasado que nos sirven como referente para saber cuáles son esos temas que preocupan hoy en la filosofía de la educación, pero en este momento y para nuestros oyentes de la radio me gustaría que nos hablase de cuáles serían esos principales temas en este momento, María. Muchas gracias por la presentación. Efectivamente, he venido de la reunión anual de la Sociedad Británica de Filosofía de la Educación, que a mi modo de ver es uno de los escaparates mundiales de lo que se está haciendo en filosofía de la educación ahora mismo, porque no solamente reúne a personas que trabajan en este campo en Gran Bretaña, sino también en el resto de Europa, como es mi caso, y también en América del Norte y en algún país de América Latina. Los temas que ahora mismo se están trabajando en filosofía de la educación tienen dos vertientes, a mi modo de ver. Una podemos decir que es más teórica, que es estudiar las consecuencias educativas que pueden tener el pensamiento filosófico de algunos autores, tanto autores clásicos como autores más modernos. Y otra vertiente que se vuelca más hacia la práctica, hacia lo que podríamos llamar influenciar en temas de política educativa. No haciendo campaña política directamente, sino intentando desde la filosofía de la educación iluminar algunos temas que están presentes en las decisiones de política educativa que se toman a nivel nacional e internacional en los distintos países. Me gusta que nos haga esta puntualización porque a veces parece que los filósofos y especialmente los filósofos de la educación tratan temas que no están vinculados con esa cotidianeidad del desarrollo de nuestro sistema educativo y precisamente es todo lo contrario. Y una buena muestra es el intenso programa que se desarrolló en esa reunión anual de la Sociedad Británica de Filosofía de la Educación. Me gustaría, María García Milburu, que nos comentase los principales temas de ese programa, porque de alguna manera son también un referente para ver qué está pasando en el mundo de la filosofía de la educación que nos afecta a todos, porque sus reflexiones nos van a ser muy útiles para el desarrollo práctico del sistema educativo. Este Congreso Anual de la Sociedad Británica de Filosofía de la Educación tiene la peculiaridad que no tiene un tema principal. Es sencillamente la reunión anual y entonces todas las personas que deseen presentar algún paper relacionado con la filosofía de la educación puede hacerlo. En ese sentido, es un reflejo de lo que los autores están trabajando en este momento. Tiene una estructura un poco peculiar y peculiar en el buen sentido de la palabra, no extraño, sino característica, que hay solamente 3 sesiones plenarias que se invita habitualmente a profesionales distinguidos de Europa, no solamente británicos, sino de Europa también y de América. Y el resto son sesiones paralelas. La primera vez que yo asistía a un congreso de la Sociedad Británica de Filosofía de la Educación hace ya 20 años, ¿no? Parece mentira cómo pasa el tiempo. Nos reuníamos relativamente pocas personas, no llegábamos al centenar. Ahora mismo nos reunimos más de 200 personas y no se quiere que el congreso sea más numeroso porque como se celebra dentro de un college, dormimos ahí en el mismo college en Oxford, tampoco hay capacidad para más. Pero estas 200 personas que presentan papers, lógicamente tienen que hacerlo en sesiones simultáneas, ¿no? Con lo cual hay un pequeño hándicap que uno se pierde mucho de lo que allí se está discutiendo. Pero a la vez, al no tener un tema prefijado, tiene la ventaja de que cada uno puede hablar de lo que realmente le está interesando y puede presentar el trabajo que realmente está elaborando en esos momentos. También dentro de la estructura de este congreso es una peculiaridad que a mi modo de ver es muy útil. El texto
completo de los papers que allí se presentan se entrega a los participantes por lo menos con 15 días de antelación, de tal manera que todos llevamos las intervenciones a las que nos interesa asistir leídas de antemano, y la persona que presenta allí su trabajo sabe que no tiene que leer la intervención porque cuenta con que las personas ya lo han leído. Hace un breve resumen como de 10 minutos y el resto del tiempo que tiene a su disposición, que ronda los 20 minutos, es sencillamente para diálogo, discusión e intervenciones de las personas que asisten en el Congreso. En este punto me gustaría recordar que en canal.uned.es pues vamos a poner un enlace a todos los papers de este encuentro. Están en inglés, pero se pueden consultar, se pueden descargar y ver un poco cuáles fueron esos grandes temas. Pero María, en las sesiones que ha podido compartir, ¿cuáles son los temas que se han debatido? Porque seguramente son también temas que a usted le preocupan y en los que está investigando. Sí, de alguna manera refleja un poco las dos grandes direcciones que está tomando la filosofía de la educación ahora mismo, ¿no? Podemos decir el estudio de autores y cuestiones prácticas más de política educativa, entendiendo también por política educativa lo que es la formación del profesorado y el tema de la investigación y todos los rankings y la evaluación de la investigación. Dentro de la gran línea de estudio de grandes autores, a mi modo de ver, se está volviendo a la tradición aristotélica en todo el tema, sobre todo de la ética de las virtudes, quizá de la mano también de MacIntyre, mientras que lo que es la tradición kantiana o idealista está perdiendo peso. Y también la tradición posmoderna se está mitigando bastante. Quiero decir que parece que está un poco menos agresiva o menos relativista de lo que podía ser en ese momento. Enlazando con lo que es la filosofía moderna y la tradición aristotélica está todo el tema de la hermenéutica, que me parece que también es una de las tradiciones filosóficas que está teniendo ahora mismo más pujanza dentro de la filosofía de la educación, porque no educamos en solitario, sino que una persona siempre se educa en el contexto de una tradición viva que recibe y que a su vez debe asimilar y transformar con su propia vida. Así que me parece que en el ámbito teórico, la tradición aristotélica, hermenéutica, por un lado, y luego en el ámbito práctico, cuestiones de formación del profesorado y también evaluación de la investigación. Y un asunto también muy importante y que en este momento en España pues también se presta al debate, es el tema no solamente de los valores, sino el tema de la ciudadanía. Con ponencias muy interesantes como Ciudadanía, el Trabajo y la idea de la universidad, que también hemos hablado con María García Mirburu de estos asuntos. Y una cuestión, María, que ha mencionado, bueno, luego volveremos a los temas de política más vinculados con política educativa, pero ha mencionado el tema también de la evaluación y de la evaluación del propio profesorado. Un asunto que en este momento también preocupa a la comunidad universitaria es el tema de las publicaciones científicas. Me gustaría que nos hiciese un apunte porque también se trató ahí en este encuentro de la Sociedad Británica de Filosofía de la Educación. Efectivamente, es un tema que preocupa mucho a la comunidad universitaria, fundamentalmente al ámbito del profesorado, el tema de la evaluación, porque los profesores somos los primeros. Pienso que hablo en general, hablo por mí, pero me parece que no soy la única persona. Somos los primeros que estamos dispuestos a someter a evaluación la calidad de nuestro trabajo, porque es lógico, ¿no? Nosotros prestamos un servicio a la sociedad y ese servicio debe ser evaluado. Pero hay una gran preocupación en la manera como se evalúa ese trabajo. Me parece que se evalúa atendiendo a parámetros exclusivamente externos, técnicos y con un tinte economicista, que no permiten que esa evaluación vaya a los puntos neurálgicos de lo que es el trabajo, la labor de un profesor universitario. De alguna manera tenemos la impresión de que se nos evalúa al peso y a un peso que determinan potencias ajenas a la propia universidad, como pueden ser editoriales que tienen intereses económicos en todo un tema de número de citas, rankings, etcétera, etcétera. Entonces es verdad que hay una gran preocupación y un gran malestar dentro del profesorado
en toda Europa y en los Estados Unidos de América también, acerca de este sistema de evaluación que se fija solamente en las publicaciones y en una cosa que se entiende como calidad de una publicación, atendiendo a unos criterios que son estrictamente cuantitativos de número de citas en determinadas revistas que no sabemos quién, bueno, sí que se sabe quién, ¿no? Pero decir que determina que son las revistas de calidad o de impacto. Y no siempre esto refleja la calidad de un trabajo. La verdad es que es un asunto que preocupa y mucho porque es importante investigar, pero también es muy importante la divulgación, la publicación de esas investigaciones para que repercuta efectivamente en la comunidad. Sí, y en María. La labor de un profesor universitario, tan importante como la investigación es la docencia. No podemos olvidar que la universidad no es un instituto de investigación, como puede ser, por ejemplo, en España tenemos el maravilloso ejemplo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que no es una universidad, es un instituto de investigación. ¿Qué es lo que distingue la universidad? Pues precisamente que investigación y docencia van de la mano. Yo comunico lo que investigo e investigo para poder comunicar los últimos avances de la ciencia y de las humanidades a aquellos que me son confiados. Si solamente centramos la evaluación de la calidad del profesorado universitario en la calidad, y ya digo, calidad entre comillas, de sus publicaciones y no atendemos de igual manera, digo por lo menos de igual manera, a la calidad de la docencia, me parece que estaríamos errando en lo que es la calidad universitaria, la calidad de la docencia y del profesorado universitario. Y aquí, con esto que nos acaba de comentar, pues ya entramos en ese polémico tema de la evaluación de los profesores, ya no solo de de sus publicaciones, sino de su propio trabajo y además que, bueno, tiene que presentarse a las distintas agencias de evaluación para poder también afianzar su propio puesto de trabajo y desarrollar su trayectoria profesional. En este punto también me gustaría volver a esos temas más vinculados con la política educativa que también se plantearon en esa reunión internacional, María, porque también están vinculados a estas cuestiones que nos acaba de comentar. El tema de la política educativa preocupa mucho. Estoy hablando a nivel europeo, no simplemente me estoy refiriendo a nuestro país, sino estoy hablando de lo que se trató en el Congreso, donde ya digo están representados diferentes países europeos y americanos. El tema de la política educativa preocupa mucho porque las decisiones políticas, en política de educación, muchas veces se toman atendiendo solamente a criterios económicos y además a criterios económicos regidos por la economía de mercado, mercantilistas. Y muy pocas veces, por no decir, bueno, pues en contadas ocasiones solamente se escucha a los profesionales de la educación antes de tomar decisiones políticas que van a afectar a lo que es el futuro de la educación en un país. Esta era una de las grandes preocupaciones también que se manifestó en este Congreso. A veces se nos achaca que los filósofos de la educación, como antes ha dicho, pues nos dedicamos a cuestiones muy abstractas, ¿no? Y podemos decir, bueno, pero vamos a ver, ¿qué consecuencias prácticas puede tener la teoría de Aristóteles en la reforma de la ley X de educación en un país determinado? Efectivamente, a lo mejor la teoría de Aristóteles no tiene una relación directa, ¿no? Pero también he dicho que hay más filosofía de la educación que el estudio del pensamiento de algunos autores sobre la educación. O sea, hay cuestiones que se debaten en el foro social que, si se sometieran a un escrutinio filosófico, a una reflexión filosófica a corto, largo y medio plazo, estarían mejor iluminadas que si no se someten a esa reflexión filosófica. Entonces es verdad que a veces hay filósofos muy abstractos y un político puede decir, bueno, no puedo acudir a ellos. Pero es verdad que hay políticos muy pragmáticos que solo tienen una visión cortoplacista de la educación y no piden ayuda, referencia, consejo a quienes pueden iluminar las cuestiones educativas desde dentro, que son los propios profesionales de la educación y los filósofos de la educación. Este es un tema que se trató allí, no fue el principal tema, pero sí es un tema que preocupa a nivel internacional.
Vemos además en el programa pues otros temas evidentemente prácticos, como por ejemplo el derecho de voto y el deber de educar a uno mismo, o respuestas educativas al pluralismo religioso. Otros muchos que yo creo que son temas comunes en nuestro contexto, en nuestro entorno, no solamente en España. Antes mencionaba la necesidad de que los profesores se acrediten en distintas agencias. Esto también ocurre en otros países de nuestro entorno. María. Y también en otros países de nuestro entorno los profesores se lamentan de que si la mitad del tiempo que necesitan emplear en rellenar toda la burocracia que es necesaria para acreditarse, pudieran dedicarla a estudiar y pudieran dedicarla a sus alumnos, iría muchísimo mejor a la educación en el país en el que está determinado. O sea, estamos enfermos de burocracia, estamos enfermos de titulitis, acreditacionalitis, y ya traducido al ámbito español, podríamos decir, padecemos una anequitis crónica que no ayuda para nada a la calidad de educación. Bueno, también en este encuentro se habló, me imagino, del 50 aniversario de la Sociedad de Filosofía de la Educación de Gran Bretaña, porque es todo un hito, es una de las sociedades, digamos, más clásicas y más influyentes también en todo el ámbito de la filosofía de la educación, en el ámbito internacional, me refiero, María. Sí, en el ámbito de la filosofía de la educación es la más antigua y, desde luego, en Gran Bretaña la más influyente. Solo hay una asociación que es, podemos decir, anterior a ella, que es la Sociedad de Estudios Educativos, o sea, la Society of Educational Studies, pero es de un ámbito más general, dedicada a la filosofía de la educación. La Philosophy of Education Society of Great Britain es realmente la primera. Y efectivamente, estos 50 años pues, han sido un hito no solamente por la calidad de personas que han sido miembros de esta sociedad, sino también por el impacto real que ha tenido en la sociedad británica y en la sociedad internacional. De tal manera que los organizadores de lo que es el 50 aniversario, de las celebraciones del 50 aniversario, quieren que durante todo el año 2014-2015, el curso académico, haya una celebración académica y festiva a la vez. O sea, de alguna manera se quiere celebrar el impacto intelectual que esta asociación ha tenido en el mundo académico, y también es una manera de alegrarnos y reencontrarnos todos los que formamos parte y hemos formado parte de esta asociación, porque una de las cosas que la caracteriza también es lo que los ingleses denominan, que es una asociación very friendly, ¿no? Allí todo el mundo somos amigos, aunque seamos de tendencias ideológicas, religiosas, académicas muy distintas y muy dispares, ¿no? Pero realmente es una sociedad muy, muy entrañable, diríamos en España, ¿no? Entonces, ya digo, hay esos dos ámbitos en los que se quiere celebrar. Entonces, el congreso del próximo año, en los que se celebrará oficialmente el 50 aniversario de la sociedad, pues tendrá un día más de duración, el sábado, para que realmente se pueda hacer un evento más abierto, de tal manera que los participantes en el congreso que lo deseen puedan llevar también a sus familias y puedan celebrar con todos nosotros lo que es el 50 aniversario, ¿no? Aparte de que, lógicamente, también habrá una serie de conferencias y de sesiones paralelas que se quieren cuidar especialmente, invitando a personas muy destacadas. Y luego, en el verano, ya nos presentaron allí las primicias, ¿no? Pero cambia la web de la Philosophy of Education Society of Great Britain, se moderniza. Y se está haciendo, a mí una cosa me pareció muy simpática y que refleja este doble aspecto académico y familiar de la sociedad. Se están recogiendo fotografías de los 50 años de distintas reuniones, etcétera, porque desde que la fundó Ares Peters hasta ahora pues han pasado por allí muchísima gente. Entonces se está haciendo un álbum que será virtual, pero que no es simplemente un álbum dedicado a la añoranza y a la nostalgia, sino que cuando uno pinche en la fotografía de las distintas personas que aparecerán en las fotos,
se le redireccionará directamente a una de las publicaciones que este autor ha elegido y que le parece que le representa más especialmente, ¿no? Entonces yo creo que será una cosa muy divertida ver no solamente, hombre, pues aquí está la foto de Paul Hirst, pinchas en Paul Hirst y automáticamente te redirige hacia su artículo Las formas de conocimiento, ¿no? O sea que en ese sentido me parece que es una idea original y que aúna estas dos dimensiones, académica y familiar, de la sociedad. Y también una forma de difundir en otros ámbitos pues toda esa información y de conocer cuáles son los temas principales que preocupan a los grandes pedagogos e investigadores de la filosofía de la educación. Y además, María, la Sociedad Británica tiene una revista que tiene mucho prestigio y dedicará un número especial. Son 4 números al año. Es el The Journal of Philosophy of Education. Sí, son 4 volúmenes en el año. Sí que se está pensando no solamente dedicar un número especial, sino recopilar en un volumen monográfico lo que han sido grandes artículos que han marcado una época en la filosofía de la educación. Entonces, hacer un volumen especial en la que se recojan publicaciones clásicas de autores que han escrito estas publicaciones en los últimos 50 años, miembros de la sociedad, y que algunas de ellas ya son difíciles de encontrar pues porque están descatalogadas o por ejemplo, hay artículos de revistas que no están digitalizados. Entonces, es una manera de volver a poner a disposición de aquellos que les guste volver a leer esto y tenerlo en un volumen, todas estas hitos de los que ha sido los 50 años de la Sociedad Británica de Filosofía de la Educación. Bien, pues estaremos muy atentos y, como digo, pondremos un enlace a las páginas de la Sociedad Británica de Filosofía de la Educación para ir siguiendo toda esta evolución y veremos ese cambio que se producirá pues el próximo verano. Ya no falta mucho y cómo se irá desarrollando esa celebración del 50 aniversario. Muchísimas gracias, María García Mirburu, profesora de Filosofía de la Educación en nuestra Facultad de Educación. Ella imparte otras asignaturas de las que hemos hablado en otras ocasiones, como deontología profesional, pero también antropología de la educación. Colabora especialmente dentro de esa investigación sobre el ser humano y los valores en el máster en innovación e investigación en la Facultad de Educación de la UNED. Y también trabaja en temas como antropología y cine. Es la directora del curso Antropología y Cine del programa de enseñanza abierta de la UNED. Sí, María. Hablando de cine, una de las propuestas para celebrar el 50 aniversario de la Sociedad Británica de Filosofía de la Educación es un concurso cinematográfico, un cortometraje que se ha lanzado para que participen colegios y escuelas, fundamentalmente en Gran Bretaña, lógicamente, pero que también está abierto, que se llama ¿Qué es para ti la educación? Entonces, los premios serán material educativo y audiovisual para los colegios y tal, pero claro, efectivamente las nuevas tecnologías y lo que es la cultura audiovisual también entra de lleno en lo que es la filosofía de la educación. Así que si alguien se anima, en la página web de la sociedad tiene las bases del concurso cinematográfico ¿Qué es para ti la educación?, que organiza la sociedad con motivo de su 50 aniversario. Muchísimas gracias, María, y hasta otra ocasión. Muchísimas gracias. Hasta siempre. Sin distancias, un programa de la UNED en Radio 3 y cuando quieras en canal.uned.es con enlaces de interés sobre los temas propuestos. canal.uned.es.